Me llamo Abigail, y tengo 25 años. Ayer marcó un hito significativo en mi vida, me casé con mi pareja de 4 años en una íntima ceremonia en el patio trasero. Perfectamente sincronizado con nuestro cuarto aniversario, aunque la boda fue pequeña, su importancia hizo que el aplazamiento fuera impensable. Cada detalle, desde la decoración hasta el catering, había sido cuidadosamente arreglado, subrayando lo impráctico que hubiera sido reprogramarlo. Sin embargo, el día fue agridulce. Mi padre, que debía acompañarme al altar, estuvo ausente. Inicialmente, alegó una emergencia médica, pero bajo presión, confesó la verdad, había optado por asistir a un raro viaje de campamento con mi hermano, quien solo nos visita unas pocas semanas al año. Su decisión se sintió como una priorización de mi hermano sobre mí, y su sugerencia despectiva de que reprogramar sería fácil solo profundizó mi dolor. En su ausencia, mi padrastro me acompañó al altar. Fue un momento conmovedor, pero con un peso emocional que no debería haber estado allí. Cuando mi padre llegó después de la ceremonia, se conmovió visiblemente con las fotos, dándose cuenta de la magnitud de lo que se había perdido. Tuvimos una conversación cruda y emotiva que culminó con su solicitud llorosa de una segunda ceremonia como una forma de enmendar las cosas. La situación me dejó en conflicto. Si bien estaba profundamente herida por su decisión inicial, también me dolió el arrepentimiento y la culpa que sintió después. El día, que debería haber estado lleno únicamente de alegría, se convirtió en un reflejo de la dinámica complicada dentro de mi familia, destacando cómo las decisiones aparentemente simples pueden tener consecuencias profundas. Creciendo, mi relación con mi familia siempre fue compleja, particularmente con mi hermano mayor. A pesar de mis esfuerzos por sentirme genuinamente feliz por él, su arrogancia a menudo eclipsaba mi admiración. Dotado en muchas áreas, tenía una manera de posicionarse como el centro de atención, lo que solo amplificaba su comportamiento descarado. No dudaba en burlarse o intimidarme, haciendo que nuestra relación fuera tensa. Cuando se fue a la universidad, sentí una innegable sensación de alivio. Esta dinámica se tensó aún más cuando mis padres se divorciaron durante mis años de secundaria. Su matrimonio había estado lleno de tensión durante el tiempo que pude recordar, y aunque mostraban un frente unido en público, su infelicidad en casa era palpable. Su separación fue provocada por el romance de mi madre con un amigo de la universidad, lo que llevó a un divorcio amargo y contencioso. A pesar de las circunstancias, mi padre aceptó la custodia compartida. Las consecuencias del divorcio fueron desafiantes. Mi padre comenzó a beber más, y su relación conmigo se volvió cada vez más distante, especialmente después de que decidí mantener una relación amistosa con mi madre y su nuevo esposo. Mi hermano, por otro lado, se puso completamente del lado de mi padre, expresando a menudo su desdén por mi madre y mi padrastro. Esto creó una profunda brecha entre nosotros mientras buscaba navegar un punto medio. Unos meses después del divorcio, mi madre se volvió a casar. Fui dama de honor en su boda, pero mi hermano se negó a asistir. A pesar de su resentimiento, todavía estaba obligado a pasar la mitad de cada mes con nuestra madre, según el acuerdo de custodia, una situación a la que se opuso amargamente. A diferencia de mi padre, mi madre nos trató por igual, lo que a mi hermano le costó aceptar. Para alguien tan acostumbrado a ser el centro de atención, la percibida pérdida de favoritismo fue difícil de procesar, lo que llevó a frecuentes arrebatos. Mi padre, creyendo que mi hermano estaba siendo maltratado por mi madre y mi padrastro, hizo varios intentos para obtener la custodia total, sin embargo, sus afirmaciones carecían de evidencia y finalmente fueron infructuosas. Con el tiempo, estas batallas solo sirvieron para profundizar las divisiones dentro de nuestra familia. Reflexionando sobre el día de mi boda, no puedo evitar ver cómo la ausencia de mi padre y las razones detrás de ella son emblemáticas de la dinámica más amplia que ha moldeado a nuestra familia. Mientras me esfuerzo por seguir adelante con gracia, este evento me ha dejado lidiando con el peso de viejas heridas, la complejidad del amor familiar y el desafío siempre presente de encontrar equilibrio en las relaciones marcadas por el conflicto y la historia. Sentí un alivio al saber que mi madre realmente se preocupaba por mí y que mi padrastro era un hombre amable y decente. De niña, luché con emociones contradictorias sobre la aventura de mi madre, que terminó con su matrimonio con mi padre. Con el tiempo, decidí concentrarme en mi felicidad y mantuve una relación cercana con ella, una decisión que apreciaría aún más después de perderla por cáncer hace 4 años. El tiempo que pasamos juntas se convirtió en recuerdos preciosos, y llegué a apreciar su amor inquebrantable a pesar de las complejidades de su vida personal.
En sus últimos días, mi hermano la visitó con poca frecuencia, pero hizo un esfuerzo por estar allí hacia el final, brindándole algo de consuelo. Después de su fallecimiento, mi padrastro se mudó fuera del estado, aunque nos mantuvimos en contacto. Un año después, mi hermano se mudó a Londres por un trabajo, visitando a nuestro padre anualmente, y nuestra comunicación se redujo a casi nada. Con el paso de los años, la dinámica en mi familia comenzó a cambiar, particularmente entre mi padre y yo. Se disculpó por su comportamiento distante después del divorcio, admitiendo que se había sentido traicionado y herido. También confesó que favorecía a mi hermano, lo que tensó nuestra relación. Acordamos trabajar para mejorar nuestro vínculo, y para mi sorpresa, comenzó a sanar. El cambio fue tan profundo que le pedí que me acompañara al altar en mi boda, y él aceptó. A pesar de este progreso, siempre me sentí como una preocupación secundaria para mi padre, especialmente cuando mi hermano estaba cerca. Los esfuerzos de mi padre para conectarse conmigo solo parecían ocurrir en ausencia de mi hermano, un patrón que se hizo dolorosamente obvio con un incidente reciente. Me pidió que pospusiera mi boda para que pudiera ir a un viaje de campamento de último minuto con mi hermano. Herida y frustrada, llamé a mi padrastro y le pedí que me acompañara al altar. Mi padrastro, que había estado presente y de apoyo durante el funeral de mi madre, dudó al principio, consciente de la tensión que esto podría causar con mi padre. Finalmente, aceptó. A medida que se acercaba el día de mi boda, mi padre se volvió cada vez más distante, preocupado por la visita de mi hermano. En el gran día, estuvo ausente, una realidad dolorosa pero no sorprendente. Esperaba que pudiera llegar en el último minuto, pero esa esperanza se desvaneció mientras caminaba hacia el altar con mi padrastro a mi lado, un momento que fue a la vez alegre y agridulce. Más tarde, le envié a mi padre una foto de la ceremonia, mostrando a mi padrastro escoltándome. Pasaron horas sin respuesta, pero al final de la tarde, apareció inesperadamente, exhausto y arrepentido. Admitió que lamentaba no haber priorizado mi boda y sugirió celebrar una segunda ceremonia para poder acompañarme al altar. Su súplica me dejó dividida entre la esperanza de un nuevo comienzo y la frustración por su falta de consideración. Mientras hablábamos, quedó claro que su arrepentimiento no se debía completamente a que se perdiera mi boda, también se debía a que mi padrastro lo había eclipsado. Su deseo de una segunda ceremonia parecía estar impulsado más por el orgullo que por un cuidado genuino por mí. Decepcionada, le dije que no reorganizaría mi día especial para su beneficio. Sus lágrimas y disculpas siguieron, pero no pudieron borrar los años de negligencia y el daño que causó con sus elecciones. Me mantuve firme, recordándole las muchas veces que me había decepcionado y expliqué por qué no podía pasar por alto esta última traición. A pesar de su demostración emocional, no podía ignorar el patrón de su comportamiento. La presencia de mi padrastro en mi boda había sido un acto de amor y apoyo, mientras que la de mi padre era una historia de afecto performativo y promesas vacías. Finalmente, lo dejé afuera, retirándome a la paz de mi casa. Él y mi hermano se fueron poco después. En el tiempo transcurrido desde ese día, he reflexionado sobre lo que sucedió. Si bien una parte de mí siente pesar por las palabras duras y el dolor que causaron, encuentro consuelo en saber que me defendí. Mi decisión de que mi padrastro me acompañara al altar no fue solo una reacción a la ausencia de mi padre, fue un reconocimiento de quien había estado genuinamente ahí para mí a lo largo de mi vida. He puesto innumerables excusas por las acciones de mi padre, pero he llegado a mi límite. Su comportamiento es inexcusable, y ya no me siento obligada a perdonarlo. Es doloroso confrontar la verdad sobre alguien a quien amas, pero todos tienen su punto de ruptura. Durante años, soporté su negligencia en silencio, escondiendo las lágrimas que causó. Ahora, finalmente estoy priorizando mi propio bienestar, incluso si eso significa dejarlo atrás. He tomado la difícil pero necesaria decisión de cortar el contacto con mi padre por ahora, una decisión que me siento justificada en tomar. Mi esposo me apoya completamente, aunque dejó claro que quería que esta decisión fuera completamente mía. También compartí mis preocupaciones con mi padrastro, preocupada de haberlo usado involuntariamente como un peón en mis problemas con mi padre. Él me tranquilizó, reconociendo la fortaleza de nuestra relación, lo que me consoló. Para cualquiera que esté preocupado por los sentimientos de mi padrastro, él no ha expresado ningún resentimiento, lo que me tranquiliza. En los días posteriores a mi boda, mi padre se ha comunicado repetidamente, pero he optado por no responder. No he leído sus mensajes,
prefiriendo concentrarme en la próxima luna de miel y este nuevo capítulo de mi vida. Cuando volvió a llamar esta mañana, consideré revisar sus mensajes, pero decidí no hacerlo. No quería que sus palabras interrumpieran la paz que estoy tratando de construir mientras me embarco en este viaje especial con mi esposo. Eventualmente, la curiosidad se apoderó de mí, y revisé los mensajes. Eran sinceros y apologéticos, cada uno expresando su pesar por haber fallado como padre. Había admitido que había favorecido a mi hermano durante años y reconoció la validez de mis quejas. Expresó un deseo desesperado de reparar nuestra relación, llamándome su única hija biológica restante y suplicando perdón. Si bien sus palabras despertaron emociones complejas, ya había decidido que necesitaba distancia para sanar. Lo llamé para dejar clara mi posición. Contestó inmediatamente, comenzando a disculparse, pero lo interrumpí. Le expliqué que sus llamadas y mensajes constantes no estaban ayudando, solo volvían a abrir heridas que estaba intentando cerrar. Le dije que estaba a punto de irme de luna de miel y que necesitaba espacio. Le prometí que me comunicaría cuando estuviera lista para reconectar, pero hasta entonces, le pedí que respetara mis límites y se abstuviera de contactarme. Él aceptó, escondiendo cualquier dolor en su voz, y la conversación terminó en una nota tranquila pero definitiva. Para el tercer día de mi luna de miel, finalmente comencé a sentirme tranquila, pero mi paz se vio interrumpida por una llamada inesperada de mi hermano, quien usó un teléfono desechable para comunicarse conmigo. Inicialmente, quería colgar tan pronto como escuché su voz, pero sus acusaciones de que yo era una escapista me mantuvieron en la línea. Criticó mi trato a nuestro padre, exigió que me disculpara y me dio una lección sobre la importancia de la familia. Argumentó que nuestro padre siempre sería parte de mi vida y que mi padrastro nunca podría reemplazarlo. Sus palabras parecieron juveniles, como si todavía fuéramos niños atrapados en las consecuencias del divorcio de nuestros padres. Cuando le expliqué que esto era un asunto entre mi padre y yo, insistió en que afectaba a toda la familia. Afirmó que había arruinado su visita y había interrumpido su viaje de campamento, acusándome de actuar por celos. Le dije que sus acusaciones eran infundadas e inmaduras, señalando que a pesar de su éxito profesional, parecía atrapado en la dinámica de nuestra infancia. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada, sintiendo a la vez un alivio y una frustración. Después de regresar de mi luna de miel, decidí que era hora de confrontar los problemas persistentes con mi padre. Lo visité, sorprendiéndolo a él y a mi hermano, quien también estaba presente. Ignorando la interferencia habitual de mi hermano, solicité una conversación privada con mi padre, y después de cierta renuencia, aceptó. Expresé mi decepción por su comportamiento reciente, particularmente su solicitud de reprogramar mi boda para un viaje de campamento. Le recordé el progreso que habíamos hecho en nuestra relación a lo largo de los años y cómo sus acciones habían socavado ese progreso. También cuestioné si su ausencia se debía a prioridades genuinas o a una sensación de competencia con mi padrastro. La conversación fue difícil pero necesaria. Mi padre expresó un profundo pesar por perderse mi boda, y le aseguré que lamentarse por el pasado no nos ayudaría a ninguno de los dos. Le dije que no estaba lista para romper los lazos permanentemente. Perder a mi madre a causa del cáncer me enseñó lo efímera que puede ser la vida, y a pesar de los defectos de mi padre, todavía aprecio los buenos recuerdos que hemos compartido. Sin embargo, también enfaticé que necesitaba tiempo para sanar. Le expliqué que reconstruir nuestra relación llevaría tiempo, posiblemente semanas, meses o incluso años, y que necesitaba que respetara mi espacio mientras tanto. Él estuvo de acuerdo, preguntando si podía abrazarme antes de irme. Compartimos un breve y emotivo abrazo, y logré contener las lágrimas hasta que estuve sola en mi auto. Esto no es un final, sino una pausa, una oportunidad para que ambos reflexionemos, sanemos y decidamos cómo seguir adelante.